Hola a todos, como siempre les digo en mis videos, aunque no me puedan ver, bienvenidos una vez más al hornito de Valentina. Un dato curioso, se llama así mi canal porque es en honor a mi hija se llama Valentina, yo me llamo Irma, pero mi hija se llama Valentina. Y antes de haber yo realizado este canal, yo escribí mi primer ebook, que es un libro, ¿verdad? Que no está en papel, sino que es digital, el cual lo vendo en Amazon. Creo que en la portada de mi canal, si tú tocas por ahí, te va a aparecer un link que te lleva directo a mi ebook en Amazon, el cual lo puedes adquirir. Ahí tengo varias recetas muy buenas, algunas ya las he elaborado en el canal, pero no todas, y no todas las voy a elaborar, creo yo. Ok, entonces, bienvenidos. Hoy te quiero explicar básicamente lo que es la importancia de cada ingrediente básico dentro de la elaboración de lo que son bizcochos, pasteles, tortas. Tiene varios nombres, ¿verdad? Así que comenzamos con esta información. Hola, hoy quiero empezar a hablar sobre un tema para que podamos entender mejor sobre la elaboración de los bizcochos, pasteles, tortas, como se le diga, ¿verdad? En el lugar donde tú vivas. Bueno, aquí tengo apuntado para que no se me olvide, o por lo menos tratar de que no se me olvide la mayor parte de la información, ¿verdad? ¿En qué nos va a ayudar esta información? Básicamente en poder entender lo que es la elaboración de un pastel, el por qué a veces podemos fallar en el proceso de elaboración de un pastel, aunque estemos realizando la receta tal cual está escrita. Ok, para comenzar, un pastel tiene lo que son sus ingredientes básicos, que consta de lo que es las materias grasas, los líquidos, están también los ingredientes secos, y ahora, ¿verdad? Desde cierta época se han incluido lo que son los leudantes. Ok, estos son los ingredientes básicos con los que cuenta un bizcocho, un pastel, una torta. Obviamente, ¿verdad? Dependiendo del sabor que nosotros le vayamos a colocar, lleva otro tipo de ingredientes como ser saborizantes, frutas, colorantes, todo eso. Ok, entonces vamos a comenzar hablando con lo que son los ingredientes de materia grasa. Estos se dividen básicamente en tres, que son la mantequilla, que es de origen animal, está la margarina, que es de origen vegetal. Son muy diferentes tanto la mantequilla como la margarina, y ambas dan resultados diferentes. Y también está lo que son los aceites. Todos los tipos de aceites se pueden utilizar para la elaboración de un bizcocho. Ahí depende del procesamiento que tenga ese aceite, entonces qué tan fuerte puede ser el sabor que este nos aporta dentro de la receta. Ok, comenzamos. ¿Cuándo debemos de tener los ingredientes a temperatura ambiente? Hay recetas que desde un inicio nos ponen como una nota bastante importante el hecho de tener todo, pero cuando digo todo es todo, absolutamente todos los ingredientes a temperatura ambiente. ¿Por qué? Esto es cuando utilizamos la mantequilla. Estamos utilizando ya sea mantequilla o margarina, pero no va derretida. Es decir, tiene que estar pomada, que no está refrigerada, o si ha estado refrigerada la hemos tenido que sacar un tiempo antes para que esta esté un poco más manejable. Entonces, cuando vamos a utilizar, cuando desde el momento en que miremos que una receta dice que la mantequilla o la margarina tiene que estar pomada, desde ahí, aunque no nos lo diga la receta, debemos de saber de que todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente. ¿Qué sucede si el más mínimo ingrediente tiene un poquito más helado, una temperatura un poco más helada que la margarina? Pues simplemente va a hacer que esta vuelva a solidificar en cierto nivel, y por lo tanto nuestros líquidos se van a separar de esta materia grasa, y eso lo decimos nosotros, se corta, o sea, se nos cortó la mezcla.
Entonces es por eso. Ahora, hay pasteles en los que aunque lleven margarina o mantequilla, nos dicen de que tiene que ir derretida. Entonces aquí realmente no afecta el hecho de que haya más de algún ingrediente, ¿verdad? Que pueda estar un poco más helado. Ok, ¿cuánto tiempo batir una mantequilla o una margarina? Este tema es más delicado en cuestión de la mantequilla, ya que es un ingrediente un poco delicado en su manejo. Es algo muy importante, ¿verdad? Que al inicio debemos de acremarla junto con el azúcar para que ésta incorpore aire y le dé suavidad al resultado final de nuestro bizcocho. Entonces, ¿cuánto tiempo batir? ¿Cómo sabemos si ya está suficientemente cremada? Por lo general vamos a batir durante un periodo de 5 minutos máximo. ¿Qué sucede si nos pasamos de este tiempo? Probablemente nuestra mantequilla reciba como que mucho calor, aunque no sea algo que te va a quemar, ¿verdad? Pero para la contextura de esta materia grasa, un poquito de calor que provoque lo que es las astas de la batidora por exceso de batido, esta puede hacer que se nos haga demasiado líquida. Entonces todo el aire que nosotros habíamos incrustado en el momento del batido junto cuando hemos unido lo que es el azúcar con nuestra mantequilla, todo esto se echaría a perder porque la mantequilla prácticamente se volvería líquida. Entonces, por lo general el tiempo es de 3 a 5 minutos máximo. 3 cuando estamos utilizando poca cantidad de mantequilla, más o menos unas 4 onzas, que es lo que mide una barra generalmente. Y 5 minutos cuando estamos haciendo una cantidad de pastel un poco más grande, entonces probablemente estemos utilizando una libra de mantequilla. Ahí sí necesita lo que son los 5 minutos de batido. Ok, ¿con qué ingredientes se debe de batir una mantequilla y por qué? Bueno, generalmente, y todas las recetas, la mayoría, creo que el 90% de las recetas, nos dice que tiene que ir batida junto con el azúcar. Y sí, es así, junto con el azúcar para que ésta le pueda incrustar aire, como te expliqué, ¿verdad? Ahorita, incrustar aire a la mezcla, al momento, a la mantequilla, es decir, la estamos acremando, le estamos incorporando burbujas de aire en su interior. Pero, ¿qué sucede? Aquí estamos manejando una materia grasa. Después de una materia grasa sigue lo que es la incorporación de un elemento líquido, el cual son los huevos. Los huevos siempre los vamos a tomar en cuenta como un ingrediente líquido en nuestra mezcla. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace nuestro huevo. Incluirle lo que es un poco más de líquido a nuestras mezclas. Entonces, una técnica que yo uso y que la recomiendo bastante, casi que lo repito en todos mis videos de cuando estoy elaborando un bizcocho, es batir estos 3 ingredientes primero juntos: la mantequilla o margarina, el azúcar, la cual ayuda a la mantequilla a incorporar aire, y los huevos. ¿Por qué? Porque al ser batido desde un inicio con una materia grasa, tiene la oportunidad, o mejor dicho, el azúcar le está dando la oportunidad de poderse incorporar de una mejor manera a la materia grasa. Ustedes saben que los líquidos no se mezclan con los grasos, pero el azúcar de cierta manera interfiere a que estos se puedan unir de una manera más fácil. Entonces tu mezcla no se te va a cortar. Mucha gente, ¿verdad?, cuando comienza a incluir los huevos, los cuales lo hace uno por uno, muchas veces se les corta, más que todo cuando la experiencia no ha sido mucha. Todos en cierto momento venimos comenzando, ¿verdad? Y pues lo que hacemos es seguir una receta, pero nos puede pasar este tipo de cosas, de que se nos puede cortar la mezcla, y es por eso, porque tal vez el huevo no se puede incluir, no se puede integrar, mejor dicho, junto a la materia grasa. Entonces, técnica: mezclar los primeros 3 o 5 minutos estos 3 ingredientes juntos. Cuando va derretida una mantequilla, aquí todavía no hablamos del aceite, estamos hablando de mantequilla o margarina. ¿Cuándo va derretida en una receta? Bueno, hay que entender que
este proceso se empezó a incluir en recetas de pasteles bastante viejas. Es decir, el primer pastel, de hecho, los primeros pasteles que se elaboraban no requerían de una materia grasa. ¿Por qué? Porque ya incluían lo que era en los líquidos, como ser la leche. Antes, ¿verdad? Pues no existía que la leche deslactosada, que la leche desnatada, ¿verdad? Entonces, pues era leche. Y se utilizaba leche de varios animales, leche de cabra, leche de vaca, ¿verdad? Que es la que comúnmente conocemos. Y así, entonces leche entera, realmente prácticamente aquí le estábamos incluyendo lo que es la grasa. Entonces, en los tiempos de antes se elaboraba un pastel al cual se llama pastel genovés, que ahora lo he visto mucho en varios videos de YouTube que lo promocionan, o mejor dicho, ¿verdad? Lo muestran como ingrediente, un pastel de 3 ingredientes, un pastel con solo sin levaduras, perdón, sin polvo de hornear. Ok, este pastel es muy viejo, de hecho creo que fue el primer pastel que se elaboró, el primer método de pastel que se elaboró, en donde se utilizaba como un método leudante el batir los huevos a punto de letra o a punto de listón, que esto se requiere básicamente un tiempo más o menos hasta de 10-15 minutos de batido para los huevos, hasta que estén completamente blanqueados y que estos estén bien espumosos, a tal punto que si nosotros levantamos la mezcla podemos dibujar un número, entonces poco a poco, verdad, se fueron creando varios ingredientes en la industria, verdad, de lo que es la pastelería, la repostería. Entonces obviamente también la creatividad de muchos expertos vieron, ¿verdad?, de cuánto sabor se le aporta, incluyendo lo que es una materia grasa a un pastel. Entonces, así es como básicamente se fueron incluyendo los ingredientes de una mantequilla derretida. Entonces, básicamente, cuando nosotros utilizamos una mantequilla derretida es cuando la receta generalmente nos va a pedir que tenemos que batir nuestros huevos a punto de listón. Ok, ahora vamos a hablar entonces lo que son los bizcochos elaborados a base de aceite. ¿Qué sucede con esto? Bueno, creo que tenemos que tener de cierta manera el conocimiento, ¿verdad?, de probar varios tipos de pasteles elaborados con aceite. ¿Qué sucede? El aceite, por lo general, el que más se utiliza es el aceite vegetal, un aceite de canola, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Este tipo de ingrediente reseca. Entonces vamos a utilizar, vamos a elaborar pasteles a base de aceite cuando generalmente utilicemos algún otro ingrediente que aporte humedad, como ser el uso de algún vegetal, ¿verdad? Puede ser el zucchini, puede ser la zanahoria. Si ustedes se fijan, ese tipo de pasteles van hechos con aceite, porque la resequedad que el aceite le da al pastel, eso se recompensa y se balancea con la humedad que le va a aportar, ¿verdad?, lo que es este otro ingrediente, ya sea vegetal o alguna fruta, puede ser manzana, rallada, piña, cualquier fruta que le aporte humedad. Ahora bien, si hablamos del aceite de oliva, este no nos reseca nuestro pastel, pero aporta sabor. Ahí sería cuestión más que todo de cultura, ¿verdad?, de qué tanto estamos acostumbrados a degustar un pastel con un poquito de sabor a oliva. Es cuestión ya de cultura, ¿verdad?, que hay países en los que no se utiliza mucho ese aceite. Por lo general en los países latinos se utiliza más que todo pues en platillos salados. Ok, ¿cuál es el mejor aceite? Entonces es el de oliva. Cualquier otro aceite te va a resecar un poquito tu pastel, pero tampoco es algo tan notorio, pues no es como que se me va a quedar en la garganta el pastel, o sea, no. Y aparte, como te digo, lo recompensas utilizando, ¿verdad?, algún ingrediente que aporte humedad.
¿Qué sucede con este tipo de pasteles cuando son elaborados con aceite? Su consistencia final, o sea, antes de ir al horno, su consistencia es un poco más líquida y por lo tanto esto hace que lleve un poquito más en tiempo de horneado. Podría llevarse hasta 1 hora de horneado en tu pastel. Ahora, también esto depende bastante, ¿verdad?, del tipo de molde que vayamos a utilizar, el Pyrex, tu cazueleja, tu molde para hornear, ya que tanto su material, ya sea de metal, de lata, o sea de vidrio, todo eso influye en el tiempo de horneado de un pastel. También, ¿verdad? Algo que ya conocemos, el tipo de horno, porque hay unos que son eléctricos, otros son de gas. Por lo general los hornos de gas son bastante más potentes que los eléctricos. Entonces estos nos van a hornear un pastel en un tiempo un poco más rápido. Ok, ya hablamos entonces de lo que son los ingredientes de materia grasa, ¿verdad? Que conforman lo que es la anatomía, podríamos decir, de un bizcocho. Entonces quiero ahora que pasemos a lo que son los ingredientes líquidos. Ok, ¿qué elementos pueden incluirse en lo que son los ingredientes líquidos? Bueno, anteriormente te dije los huevos. Está la leche, todo tipo de leche, ya sea animal o vegetal. Está el agua y están los jugos, ¿verdad? Todo tipo de jugo de fruta. Entonces, ahora casi no varía lo que es la utilización de leche con agua. ¿Por qué? Porque como te digo, pues ahora hay mucha variedad de leches que casi no contienen grasas y creo que la mayoría de gente son los tipos de leches que consumen en sus hogares. Entonces, si van a realizar la elaboración de un pastel, por lo general están realizando un pastel casi a base de agua. Y más cuando es una leche vegetal, ¿verdad? Como ser una leche de coco, una leche de almendras. Bueno, hay infinidad, ¿verdad? Ustedes saben cuánta infinidad hay de leches en el mercado. Entonces, bueno, los líquidos, ¿en qué nos ayudan? Estos nos ayudan, como en todos los ingredientes, número uno, a aportar sabor. Y al mismo tiempo es un hidratante de lo que son los ingredientes secos, ¿verdad? Los cuales vamos a hablar después. Ok, los huevos. Estos ayudan al tipo de consistencia de tu pastel, ¿verdad? En la consistencia que queramos tener en nuestro pastel. Hay pasteles en los que el huevo lo incluís entero. ¿Cuándo por lo generalmente lo incluís entero? Cuando estás utilizando la acremación de mantequilla o margarina. Entonces ahí incluís el huevo entero y recuerda la técnica que te di, incluir los huevos dentro de la cremación de lo que es el azúcar con la mantequilla o la margarina. Ok, ¿y qué otra forma hay de incluir los huevos? Es separando tanto las claras como de las yemas. Entonces, cuando separamos las claras de las yemas, por lo general es cuando estamos elaborando tortas, las cuales vamos a necesitar que tengan una mayor fuerza, porque tal vez van a ir bañadas en lo que es algún ingrediente líquido, ¿verdad? Un almíbar o leche, como ser el caso del pastel de 3 leches. Entonces, al separar las yemas de las claras, entonces nos toca lo que es montar nuestras claras, que es decir, batirlas a punto de nieve, es colocarles aire. Entonces esto hace que tu pastel tenga un mayor aguante a lo que son los líquidos. Ok, hay una desventaja en esto, que si no es un pastel, ¿verdad?, en el cual vayas a incluir algún almíbar, en el cual lo vayas a bañar en algún almíbar, este pastel realmente sí te va a saber un poco reseco al paladar. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando leas una receta y que te toque separar las yemas de las claras y veas que realmente después no lo vas a bañar en ningún almíbar. O sea, es una excelente receta, es un excelente pastel, pero no es para un pastel seco. No es una receta apropiada para un pastel seco porque te va a saber reseco. Entonces, solamente si lo vas a bañar con almíbar, ¿verdad? O como te digo, en el caso de un pastel de 3 leches.
Ok, eso es básicamente con los ingredientes líquidos. Igual, si ustedes tienen cualquier duda, ¿verdad? Que yo tal vez pues se me haya escapado mencionarlo aquí o que hasta yo, ¿verdad? Que tal vez no lo sepa y tú sabes algún otro secreto, me lo puedes dejar en los comentarios y así pues aprendemos más. Ok, vamos a pasar ahora a lo que son los ingredientes secos. Ok, entonces en lo que concierne, ¿verdad? Ahora a lo que son los ingredientes secos, básicamente vamos a tener dos tipos de ingredientes, que son la harina y el azúcar. Ok, hoy en día también hay infinidad de tipos de harinas, ¿verdad? Como ser la harina de almendra, la harina de coco, harina de arroz, etcétera, ¿verdad? Entonces nos vamos a enfocar básicamente en la harina de trigo porque es la que se utiliza mayormente en una elaboración de un pastel normal. Ok, cuando hablamos de harinas para pastel, una de sus cualidades es que esta es bastante baja en proteínas. ¿Por qué? Tiene que ser una harina en la que muy difícilmente se le desarrolle su gluten. Entonces, la harina, por eso se le llama harina para repostería. Están las harinas que son para panadería, que son harinas bastante elevadas en proteínas. Y aún dentro de la harina para panadería hay varios niveles, ¿verdad? En cantidad de proteína. Ok, pero ese es tema aparte. Ahorita pues estamos hablando de lo que es para pasteles, ¿verdad? Entonces, la harina para pastel es la más baja, como te repito, en proteínas. Entonces, desarrolla de una manera bastante difícil su gluten, el cual otorga lo que es elasticidad a las masas, cosa que no le conviene a un pastel. Porque si tú desarrollas el gluten de una harina para pastel, porque sí se puede llegar a desarrollar con exceso de batido, te quedaría un pastel duro. O sea, no sería suave, no sería una miga suave, sino un pastel bastante duro y por dentro tendría unos como caminitos. No sé si han logrado observar a veces que hay cupcakes o hay pasteles que si tú los partes, por dentro tienen como que fueran unos caminitos de hormigas, no sé, algo así, te lo puedo comparar. Eso, desde que tú lo ves, tienes que saber que batieron en exceso la mezcla. Por lo general eso sucede cuando lo haces a batidora eléctrica. Entonces se le desarrolló un poquito el gluten. Entonces la miga no queda pareja. Quedan por dentro esos como laberintos, no sé. Y aparte pues te queda un poco duro. Ok, ¿qué pasa con los ingredientes, lo que es la harina, verdad? Una de las cosas que debes de tomar en cuenta es que siempre la debes de cernir. Aunque tú digas, no, pero es una harina muy fina, o sea, no requiere de cernido. Bueno, las harinas mientras están almacenadas, estas siempre tienden a irse como aglutinando. Y esos son pequeños grumos que en el momento de integrarlos con tu mezcla anterior te puede dificultar, ¿verdad? Lo que es el deshacer esos grumos. Aparte que entre más aire le incluyas a un pastel, mejores serán los resultados. Entonces el cernir una harina te ayuda a facilitarte lo que es el deshacer grumos y al mismo tiempo a incluir aire a tu mezcla. ¿Cómo se incluyen las harinas en la elaboración de pasteles? Siempre debe de incluirse a mano. Lo que pasa que hoy la industria, ¿verdad? Y la demanda también de pasteles ha crecido increíble. Entonces no es como que, ay, tenés todo el día para estar, ¿me entendés? Incluyendo a mano. Entonces, pues ni modo, se hace a batidora. Pero también lo puedes hacer de una manera, de modo que no lo hagas con el batidor de globo. Ahora las batidoras te traen una de astas, que eso lo pones en velocidad muy baja y lo que hace nada más es integrar, no es batir.
Entonces, pero si tú vas a hacer un pastel solamente para tu casa o igual para negocio y realmente tienes el tiempo de hacerlo a mano, te lo recomiendo, porque así no vas a desarrollar el gluten y vas a tener los mejores resultados. Ok, entonces esto nos lleva a una de las conclusiones, que es no batir en exceso jamás la harina. Es por eso que se deja de último prácticamente, para que no te toque estarla batiendo en exceso. Esta siempre se va a hacer intercalándola con los líquidos. Pero bueno, primero vamos a explicar lo que es el azúcar, que es otro de los ingredientes secos. También, en cuestión de temas del azúcar, ahora hay muchos tipos de azúcares provenientes de muchos tipos de ingredientes, ¿verdad? Pero lo que más se utiliza pues es el azúcar que proviene de la caña. Ok, pero esta azúcar la podemos encontrar en teoría o de forma más común en tres tipos. Ay, disculpen mis uñas. Bueno, en tres tipos, ¿verdad? Que es el azúcar todo uso, que es la que lleva un tipo de procesamiento hasta cierto nivel. Y está el azúcar refinada, que es, creo, no sé, ¿verdad? Discúlpenme mi ignorancia si no es así, pero creo que es la que más procesamiento lleva dentro de su fabricación. Y está también lo que es las azúcares sin procesar, podríamos decirlo. Siempre lleva su pequeño proceso, pero pues es el mínimo. Entonces se le llama azúcar sin procesar, como ser el caso del azúcar morena. Existe el azúcar negra y también existe la panela. Entonces estas son las más sanas, pero sin embargo son azúcares que te aportan bastante humedad a tus bizcochos. Entonces, ¿en qué nos ayuda el azúcar todo uso? Esta es la que mayormente se utiliza. Esta nos ayuda bastante a incluirle también aire a la mezcla. También aporta color y ayuda a cremar, ¿verdad? Entonces, en el acremado, ¿verdad? Junto a la mantequilla o a la margarina, es ahí entonces donde esta nos ayuda a incorporarle aire a la mezcla. Y recuerda que nos ayuda a incorporar los huevos si utilizas el truco que yo te ofrezco siempre en todos mis videos de elaboración de bizcochos. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a utilizar lo que es el azúcar refinada? Muy pocas recetas podemos encontrar en lo que es elaboración de bizcochos que incluya la utilización de un azúcar refinada. Sin embargo, esta nos da una mejor textura en lo que es la miga del pastel. Da una textura sumamente, pero sumamente sedosa. ¿Por qué? Porque esta es tan finita que en el momento del horneado, ¿verdad? Como es finita, el calor no hace que se desfigure. Ya ella tiene un tamaño tan chiquito, o sea, una partícula tan chiquita que aunque se derrita y el calor la haga así, no te va a desfigurar la miga. Entonces te deja una miga sumamente sedosa. La verdad que da para mí en lo personal el mejor resultado, a pesar de que es el azúcar que más procesada está. Aparte también le da lo que es cremosidad a tu pastel. Ok, los que son las azúcares sin procesar, como te dije antes, estas lo que hacen es proporcionar un tipo de sabor, porque tienen su sabor característico, ¿verdad? También otorgan color, pero la mayor función de estas es humedad. Estas son azúcares bastante húmedas, entonces son utilizadas bastantes en lo que son elaboración de pasteles con aceite. Entonces, ¿ves cómo podemos entender? A veces podemos leer una receta y uno desde ahí dice,
no, esta receta no me conviene, o sea, para este tipo de pastel. ¿Por qué? Porque está hecha con aceite, pero no lleva ningún ingrediente que le aporte más humedad y el aceite de cierta manera me reseca un poco la miga del pastel. Entonces son cosas, ¿verdad?, que son bien importantes saberlas para el momento en que tú vayas a elegir una receta que vaya de acorde al tipo de pastel que tú vayas a realizar. No es que esta receta sea mala, simplemente hay que saber que cada receta, como te digo, tiene que ir de acorde a la finalidad del pastel que tú estás buscando. Ok, entonces espero que con esto, ¿verdad? Con esto, ay, espero que no haya quedado tan largo este video, te haya aclarado o por lo menos te haya ayudado a entender más la función de estos ingredientes básicos, ¿verdad? Estos solamente son los ingredientes básicos para la elaboración de los bizcochos, o sea, ahora tú le puedes poner una de ingredientes que, bueno, como te digo, ¿verdad? Pero los básicos y los necesarios son estos. Y es importante, como te digo, poderlos entender, poder saber la función de cada uno, cuándo es conveniente utilizarlo, cuándo lo vamos a utilizar de esta manera, de otra. Es bastante importante. Ahora, un tema que es bastante también importante, ¿verdad? En el tema de los pasteles son los refractarios, como te lo mencioné anteriormente. Desde el momento de cremar nuestra mantequilla, es importante que si vas a hacer un pastel pequeño, obviamente vas a ocupar poquita mantequilla, poco huevo, poca azúcar. ¿Qué sucede si esto venís y escoges el bol más grande porque es el que tenés y el que te gusta y todo, ¿verdad? Y allá en el fondo va a estar untadita la mantequilla y dándole con la batidora, ¿qué va a suceder? No se te va a cremar como debe de ser. Entonces, un refractario para cremar debe de ir de acuerdo a la cantidad de mantequilla, ¿verdad? Ahorita no penses en los demás ingredientes que le vas a incorporar y decir, no, es que lo quiero grande porque después sigue la harina, después sigue la leche y ahí ya no me va a caber. No. Ahorita solo preocupémonos por lo que es el proceso de cremar. Debe de ir de acorde el molde al tamaño, de acorde a la cantidad. Entonces, si es poquita cantidad, hazlo en un bol pequeño. Entonces, para incluir ya después los demás ingredientes, pues ya una vez acremado, ves, lo sacas y ya lo pones en un bol más grande, pero ya tu mantequilla está perfectamente acremada. Ok, es un punto importante. El material del refractario, como te lo mencioné, creo anteriormente, también es de tomar en cuenta y tú tienes que analizar qué tipo de refractario tienes. Como te digo, hay unos que son de metal, hay otros que son de vidrio, yo digo que son de vidrio, no sé, hay otros que son de porcelana. Cada uno distribuye calor de una manera muy diferente entre sí. Entonces, no todos te van a hornear al mismo tiempo. Siempre una receta te va a dar un tiempo promedio de horneado o por lo menos el tiempo que se llevó la persona que te está dando la receta, ¿verdad? Pero ella utilizó un tipo de refractario para hornear y tal vez tú vas a utilizar, tal vez ella utilizó uno de porcelana, uno de vidrio y tal vez tú vas a utilizar uno metálico. Lo más seguro es que a ti te lleve menos tiempo de horneado y las orillas te queden un poco más doradas del centro, que no es malo, ¿verdad? Pero son puntos que debemos de tomar en cuenta al momento entonces de revisar tu pastel dentro del horno. Porque no vas a decir, no, esta receta está mala porque me quemó mi pastel, ahí decía tanto tiempo y a mí se me quemó con ese tiempo, ¿verdad? Y no, tal vez es el tipo de refractario que tú estás utilizando te distribuye el calor de una manera más fuerte. Y también el tamaño de un refractario. Por lo general, entre más extenso sea un refractario, menos tiempo de horneado va a llevar. Es decir, el típico molde para pound cake, que son los rectangulares, ¿verdad? Así rectangulares, altitos, en donde tu pound cake después lo partís, ¿verdad?
Esos son los que más tiempo de horneado llevan. En lo personal casi no me gusta utilizarlos, por eso no sé, me desespero. Pero bueno, son los que más tardan. Entonces, pues ahí es cuestión de que tú vayas conociendo muy bien tus refractarios, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Como te digo, ¿verdad? Estas son las cosas que yo en base a mi experiencia, a la realización de infinidad de pasteles que he hecho en toda mi vida, he ido experimentando, he ido conociendo. Me gusta leer bastante sobre lo que es repostería, panadería, todo lo que es elaboración de postres. Entonces es como que lo que yo he llegado, ¿verdad?, a conocer. Igual si tú tienes una idea que aportar o si tienes algo que corregirme a mí, me gustaría que me lo dejaras en los comentarios, porque es bonito escuchar los comentarios bonitos, ¿verdad? Pero es muy importante también conocer los comentarios que, aunque tal vez no nos gusten tanto, son importantes, porque al final estamos aprendiendo todos. Y apóyame con un like, suscribiéndote. Si tú conoces a alguien que le guste lo que es la elaboración de postres, compártale mi canal. Créeme que yo son postres que vengo realizando desde hace mucho tiempo. Yo comencé con esta pasión desde que estoy bastante pequeña, ¿verdad? He cometido muchísimos errores, y a base de esos errores yo decía que ¿qué pasó aquí? O sea, yo hice esta receta tal y como decía y no me salió. Entonces, si tú conoces a alguien, ¿verdad?, que le puede interesar mi canal, compárteselo, dile que me apoye con su suscripción y vamos a ver, ¿verdad?, qué más temas te gustaría que yo te hablara aquí en el canal, y puedes dejármelo saber en los comentarios. Así que con esto me despido y adiós, hasta la próxima. Esperen, se me olvida hablar sobre los leudantes, hombre. Bueno, hablemos sobre los leudantes, que ya es como que el de los últimos, el último. Ok, los leudantes los dividimos en lo que son dos tipos. Está el bicarbonato de sodio o baking soda, y está el polvo para hornear o soda o baking powder. Disculpen mi pronunciación. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia básicamente es que el bicarbonato lo vamos a utilizar siempre junto a algo que le ayude a leudar dentro del horno. ¿Por qué? Este necesita una ayuda. Él por sí solo no te va a leudar dentro del horno. Él necesita un apoyo, ya sea del mismo polvo para hornear o de un componente que sea ácido. Es decir, cualquier componente cítrico, ¿verdad? Hay recetas en las que lleva que una cucharadita de jugo de limón, o un pastel, una torta de naranja, ¿verdad?, que lleva pues su cítrico, ¿verdad?, que es el jugo de naranja, o el pastel de chocolate. El chocolate se considera que aporta acidez, y este al mismo tiempo ayuda entonces a que el bicarbonato pueda hacer su función ya de leudar dentro del horno. Pero recuerda, solamente te va a funcionar solo, o sea, el bicarbonato solito, si dentro de los ingredientes estás incluyendo un componente ácido. Ok, en cambio, lo que es el polvo para hornear, este trabaja por sí solo. Este se activa dentro del horneado, ¿verdad? El calor lo activa. Entonces, este no necesita ayuda para leudar. Este por sí solo te va a ayudar a que tus postres levanten, a que tu pastel levante. Y también ayuda al mismo bicarbonato, ¿verdad?, a que pueda también hacer su función. Entonces, básicamente los leudantes son estos. Ahora bien, no siempre existían los leudantes, como te digo. Estos son ingredientes que la industria fue creando, ¿verdad?, con el crecimiento de la ciencia, de la tecnología.
y se fueron creando nuevos ingredientes. Como te digo, antes se utilizaba el método leudante, el proceso de batir tus huevos a punto de listón. Esa incorporación de aire dentro de tus huevos es lo que hacía que el pastel creciera dentro del horno. Sin embargo, pues no eran bizcochos tan suaves, o tal vez sí suaves, sino que tan húmedos, ¿verdad? Siempre un bizcocho en donde el huevo se bata a punto de nieve, a punto de turrón, como le podemos decir también, siempre va a tener un nivel, un grado de resequedad. Tal vez no sea tan perceptible para algunas personas, pero a medida tú los vayas elaborando y una vez hagas uno de aceite, otra vez hagas otro con mantequilla, te vas a dar cuenta la diferencia, ¿verdad? Entonces, antes, como te digo, el pastel genovés, ese es su nombre original, no tenía ningún tipo de leudante, sino que se utilizaba lo que era la incorporación de aire a los huevos. Ya después al pastel este genovés se le fue incluyendo, como te expliqué anteriormente, ¿verdad? La utilización de grasas y bueno, hasta el sol de hoy hay infinidad de productos que tú le puedes colocar dentro de tus bizcochos. Ahora sí, creo que terminamos. Esto es lo que concierne, ¿verdad? A lo que son los ingredientes básicos dentro de lo que es la elaboración de pasteles, tortas, bizcochos, como tú los llames, ¿verdad? Y espero que haber aclarado dudas. Y bueno, pues sí, adiós.